Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo. Somos su pueblo, somos su iglesia. Juntos cantamos y alabamos a Jesús. Ya está llena, gracias a Dios. Les digo algo, no es obra de la casualidad que el día de hoy estemos en este lugar a esta hora. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios maravilloso, que Él obra de maneras en las cuales nosotros no podemos comprender en lo natural. Pero el Señor los trajo el día de hoy a este lugar, en esta hora, en este momento, para buscar de su presencia. No vienen a buscar otra cosa más. El Señor puso en su corazón que hoy estuvieran ustedes hoy a esta hora aquí, y doy gracias, en verdad doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los prospere en todo lo que hagan. Y vamos a empezar con su palabra el día de hoy. Vamos a poner este servicio en manos del Señor, primero que nada dándole gracias porque Él es bueno, porque Él es muy amoroso, porque a Él le plació que el día de hoy nosotros estemos vivos en este lugar, buscando de su presencia, buscando de su palabra, anhelando más tener esa intimidad con Él. Padre, yo te pido hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesús que tú bendigas a todos y cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que están hoy aquí reunidos, que dejando la comodidad de su casa, Señor, en esta semana tan pesada, ellos vinieron a buscarte, Padre, vienen a buscarte a ti, Señor, vienen a buscar de tu palabra, Señor. Yo te pido que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, el que ponga, Señor, las palabras adecuadas, Señor, la enseñanza que ellos necesitan el día de hoy, lo que andan buscando, que esa semilla sea sembrada en sus corazones, Padre, y que ellos, Señor, así como en algún momento a nosotros nos compartieron de la palabra, nosotros seamos esas personas que podemos sembrar la palabra, llevar a cabo la palabra y compartirla con otras personas que están necesitadas, sabiendo de la necesidad, Padre, y teniendo misericordia de ellas, así como tú lo tuviste de nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues el día de hoy, familia, vamos a ver la palabra de Dios, obviamente. Gracias a Dios que me da la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes compartiendo esta palabra. ¿Y qué fecha es hoy? 19 de noviembre ya. ¿Quién decía? Geraldine creo que decía, ¿no? Que ya casi a fin de año. Y se acercan estas fechas de diciembre, de Año Nuevo. Ya casi falta un mes para que lleguemos a estas fechas. Y son fechas, dependiendo nuestro estado de ánimo, son fechas en las cuales nosotros tomamos este fin de año, la Navidad, el Año Nuevo. Muchas personas esperan con muchas ansias, con mucha expectativa, el nuevo año que va a iniciar, cómo nos va a ir, cómo vamos a terminar este año. Pero ¿sabían ustedes que hay un dato muy alarmante, muy alarmante con relación a estas fechas? Y me refiero, familia, que en esta temporada es cuando incrementa el número de personas que se suicidan por depresión. Buscaba los datos y en el INEGI encontré que aproximadamente un promedio de 8,200 personas mueren al año porque se suicidan. Creo que es un número muy elevado, 8,500 personas, 8,200 personas. Y estas fechas es cuando el índice aumenta. Ahora, ustedes no lo saben, pero ¿saben cuál es la edad? El mayor índice de la edad de personas que se suicidan, personas entre los 19 a los 32 años. Jóvenes, exactamente, jóvenes, personas jóvenes. Y pensaba y decía, bueno, ¿por qué sucede esto? O sea, ¿por qué puede haber personas que puedan caer en ese tipo de depresión y que lleven a tomar esa decisión de quitarse la vida? Es algo muy complicado. Deben de pasar situaciones. Las principales
razones, causas o motivos son problemas con las parejas. Otros problemas en casa, familiares, con papá y con mamá. Y lo último, por problemas económicos. Pero yo creo que ninguna de estas debería de ser causa como para que nosotros pensemos en algún momento quitarnos la vida. En algún momento, cuando fui joven, por mi mente pasó en quitarme la vida, porque caí en un estado de depresión. ¿Cuál fue el motivo que a mí me orilló a pensar de esta manera? Obviamente, el que yo no conocía de Jesús. Yo no conocía absolutamente nada de Dios. Vivía la vida como yo la quería y pensaba que yo tenía las respuestas a todo. Y al encontrarme en ese callejón sin salida, de darme cuenta que yo no podía resolver todo, que yo no tenía en mis manos la respuesta a todo, caí en ese estado de depresión y de quererme quitar la vida. ¿Pasó por mi mente? Sí, pasó por mi mente en algún momento. Pero esto sucede porque yo no conocía de Jesús. Tenemos nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, esos son los cristianos, nosotros tenemos, el Señor nos dejó una gran comisión. Esto todos lo deberíamos de saber como hijos de Cristo, como seguidores de Jesucristo. Eso viene, anótelo nada más, los que traigan donde anotarlo, no me lo proyectes, pero anótelo. Eso viene en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Ahí puede usted encontrar lo que nos habla acerca del Señor Jesucristo, de la gran comisión que nos dejó. Y esa comisión que nosotros tenemos es ir, y Mateo 28, versículos 18, 19, 20. Esa gran comisión nos la dejó delegada a nosotros como sus hijos. Decía mi esposa en la semana, Dios no tiene nietos, Dios lo que tiene son hijos. ¿Quiénes de aquí tienen hijos? ¿A quién de aquí le gusta que sus hijos lo obedezcan? Que a la primera que le digas algo, no te repele. Bueno, pero ¿por qué? ¿O para qué? Que simplemente tú digas, le hables a tu niño o a tu nena y que tu nena, sí papá, lo voy a hacer, y que lo haga. Que no nada más lo diga, que también lo lleve a cabo. Y esa es la gran comisión que nosotros tenemos, familia, de llevar a cabo, de compartir el evangelio con aquellas personas que no lo conocen. ¿Por qué? Porque a través de ese compartir la palabra de Dios con otra persona, podemos evitar probablemente que esa persona se pueda suicidar y ganar un alma para Cristo. Que eso es a lo que nosotros somos mandados como cristianos, como seguidores de Cristo. Pero esto no va a pasar, familia, esto no va a pasar si nosotros, nuestra fe no está bien cimentada, como lo hacen en las casas. ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan? Aquí lo traigo integrado, hija, lo traigo aquí en la garganta, acuérdate, ya viene integrado el micrófono. Si alguien no escucha, por favor, véngase para enfrente. Tenemos que tener nuestra fe bien cimentada para compartir con las demás personas lo que nosotros creemos. Y estamos confiados en que va a suceder lo que la palabra de Dios dice. Pero si nosotros no tenemos esa convicción, no estamos confiados al 100%, no podemos compartir con los demás. Y ese es un gran problema. Nuestra fe tiene que estar cimentada. Jesús mismo habla de una parábola. ¿Me la puedes proyectar, por favor? Si no mal recuerdo, está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leerla hasta el versículo 27. Yo ahorita les comento acerca de esta parábola. Dice la palabra de Dios. Jesús enseña acerca de edificar sobre un cimiento sólido. Y no sé quién de ustedes ha visto la caricatura de los tres cochinitos, ¿no? De los tres cochinitos. Una vez nos la pusieron, donde hay un cochinito que hace su casa sobre paja, otro la hace sobre madera, pero hay otro que la edifica con cimientos sólidos, que es de concreto. Y la palabra de Dios dice así: no todos, dice, aquí habla Jesús, está hablando Jesús, no todo, TLA, no todo el que me llama Señor es TLA. Ah, discúlpame, mi amor, tomé tu Biblia prestada, perdón. No es mía. ¿Esta qué versión es? TLA. ¿Esta es TLA? Sí.
Ah, no, ese es NTV. Ok, bueno, la voy a leer en eso, ustedes vayan leyendo allá. Y la verdad tomé prestada, sin pedir permiso, la Biblia de mi esposa, porque está muy, muy claro. Miren, fíjense bien, voy a leerlo, dice la palabra. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Fíjense bien. Ok, gracias. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Quiénes van a entrar? Los que hacen la voluntad de su Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, recuerden que hay un juicio, el juicio final. Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. La RBR me gusta más. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Todo aquel que viola una ley en lo natural es acreedor a una sanción, a una multa. Lo mismo pasa con el reino de Dios, el reino de los cielos. Todo aquel que viola las leyes de Dios, obviamente Dios lo va a desechar. Vamos a ver por qué. Versículo 24. Todo el que escucha mi enseñanza, el que escucha, dos condiciones. El que escucha mi enseñanza, segunda condición, y la sigue, ¿qué dice que es? Es sabio. Dos condiciones, escuchar y seguir. Todo el que escucha mi enseñanza, dice Jesús, y la sigue, es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Va al caso contrario. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es un qué? Necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. En mi caso, cuando yo no conocía de Jesús, mi fundamento era el mundo, lo que la gente decía allá afuera. Y por lo mismo, tuve en algún momento el deseo de suicidarme. Ahora que yo conozco de Jesús y conozco de su palabra, mi roca, mi fundamento está puesta sobre lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿han venido problemas a mi vida? Todos los días, familia. Todos los días. Problemas. Cuando tu nivel de fe empieza a incrementar, las tormentas, las situaciones se vuelven un poco más fuertes. Imaginen cuando viene alguna tormenta y nosotros lo vivimos aquí, cómo azotan los aires, cómo azota el viento, el agua. Pero imagínense, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en algún barco mar adentro o en una plataforma marina. Cuando está uno allá, la tormenta se vive de una manera distinta. Cuando tú bogas mar adentro, cuando tú te empiezas a sumergir, es un poco más fuerte lo que vive uno allá adentro. Y se les dice a alguien que ya ha estado mar adentro en una tormenta y se siente horrible, se siente muy feo. Pero si yo no tengo la palabra de Dios bien afirmada en mí, yo me voy a morir de miedo, como le pasó a los discípulos cuando iban en aquella barca y Jesús estaba durmiendo y empezó a haber tempestad. ¿Qué pasó con ellos? Se espantaron, tuvieron miedo, gritaban de miedo. Y Jesús, bien dormido dentro de la barca sin ninguna preocupación. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como nuestra base en la vida, va a ser muy complicado, no digo que va a ser imposible, pero va a ser muy complicado que cualquier adversidad que venga nos pueda derrumbar fácilmente, como cuando tú construyes o el cimiento de tu casa
es el fundamento que te enseña el mundo y no el fundamento de la palabra de Dios. Lo que primero nosotros debemos de tener entonces es bien fundamentada la palabra de Dios en nuestra vida para que nosotros podamos crecer y llevar fruto a las demás personas. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Cómo va a ser posible? Dice Dios, compara, y dice Dios que aquí el que es sabio escucha y ¿qué? Y obedece la palabra de Dios. Esa frase está muy acuñada aquí en nuestra iglesia. El que obedece no se equivoca. Y el que obedece, o al que obedece, la obediencia trae ¿qué? Bendición a nuestra vida, familia. ¿Se aplica o no se aplica lo que dice la Biblia? Ahora, hay dos tipos de sabiduría. La sabiduría humana, que está aquí, la terrenal, que dice la palabra de Dios, que es animal y diabólica, y la sabiduría que viene de parte de Dios. Y esa sabiduría que viene de parte de Dios es del cielo, es celestial, no es igual a la sabiduría que vamos a encontrar aquí en la tierra, familia. Entonces, el que es sabio, ¿quién quiere ser sabio? ¿Quién quiere ser sabio? Escuche y obedezca la palabra de Dios. ¿Quiere ser necios? La pueden escuchar, pero no la pueden poner en práctica. A eso se refiere la obediencia. Escucharla es una cosa, obedecerla es otra, porque podemos venir, escucharla, pero no obedecerla. No obedecerla sería no llevarla a la práctica a diario. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos. Recordemos y veamos en la Biblia, los que tengan la oportunidad de tener una Biblia y la lean, los encuentros que Jesús tenía con los fariseos, con los escribas, con los maestros de la ley. Se sabían la Biblia de aquí para allá y de acá para acá, se la sabían completa, pero no la aplicaban. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve saber la palabra de Dios si no la aplicamos a nuestra vida, familia? No sirve de nada porque somos necios, tenemos ese espíritu de fariseísmo, que somos legalistas, pero no aplicamos la palabra. Y la palabra tiene que ser aplicada primero que nada a nuestra vida, familia. Empecemos con nosotros, primero que nada. Y la fe se viene incrementando a través del oír, el oír la palabra de Dios, que es lo que venimos a hacer el día de hoy, a compartir la palabra de Dios. No lo que Lalo cree que sabe, porque no hace nada. Les digo algo, me paré, el Señor me levantó a las 4 de la mañana hoy. A las 4 de la mañana. Y hoy me dormí tarde, y me levanto temprano, quejándome, ¿no? ¿Qué voy a hacer a esta hora? Pues nada mejor que ponerte a leer la Biblia. Les digo algo, en estas últimas semanas han sido muy complicadas en tiempos, en todo absolutamente. Muy poco tiempo le dediqué a leer la palabra de Dios. Y me dice Dios, pues a esta hora te tengo que levantar para que leas, porque tienes que leer la palabra. No puedes enseñar algo que tú no estás llevando a cabo. Y a leer la palabra es ahora. Y les digo algo, sinceramente, leer la Biblia en la madrugada, el Señor, créanme que es una paz, una tranquilidad. Te abre el entendimiento para que puedas comprender lo que viene en la palabra de Dios. Abre créanme, no es lo mismo, para mí no es lo mismo en el día la leo, pero de madrugada cuando me ha levantado y me pongo a leer la Biblia, créanme que el Señor te da ese entendimiento para que puedas comprender la palabra. Entonces, tenemos que aplicarlo primero a nuestra vida, escuchar la palabra, leer la palabra, pero obedecerla, llevarla a cabo. Ok, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda? Ok, continuamos entonces, perfecto. Ahora, vamos a ver qué nos dice Santiago. Vamos a ver qué nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo... Santiago 1, aquí está, escuchar y obedecer. Y nos habla, y vamos a reafirmar esto que estamos hablando. Escuchar y obedecer. Vamos a leer desde el 19 hasta el 25. Fíjense bien lo que dice Santiago. Mis amados hermanos, nos habla con cariño, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. Hay que aprender a escuchar a las demás personas.
lentos para hablar. Hay que escuchar antes de juzgar, a eso se está refiriendo, y lentos para enojarse. El enojo humano, el enojo del ser humano, no produce la rectitud que Dios desea. Cuando nos enojamos, podemos decir cosas que pueden lastimar a las demás personas. Y Dios no quiere eso. Jesús no quiere eso, que lastimemos y que seamos de mal testimonio para los demás. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Así que fuerte es la palabra. Y acepten con humildad. Aceptar con humildad, familia. Humildad. Humildad no se refiere a ser pobre. La humildad está en el corazón. La pobreza está en la mente, familia. Ser pobre y ser humilde no es lo mismo. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Quién siembra la palabra? Dios. Nosotros solamente somos instrumentos usados por Él. Nada más, familia, porque tiene el poder para salvar su alma. Sabemos que después de esta vida hay una vida eterna, una vida espiritual. Y eso se está refiriendo que la palabra, si la aplicamos, la escuchamos, la obedecemos, va a ser para que salve nuestra alma, familia. Versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios. Dando la recomendación. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla ¿en qué? En práctica. Aquí está reafirmando lo que nos está diciendo. El que escucha mi palabra y lo obedece, es decir, el que escucha la palabra y la pone en práctica. De lo contrario, solamente se engañan ¿a quién? A sí mismos. No engañamos a nadie, familia. Miren, no tienen que convenir, lo digo por mí, porque yo me arrodille, porque yo comparta la palabra, porque yo levante mis manos, porque yo cante bonito, porque yo sirva en todo lo que ustedes quieran. Eso no me hace salvo. Eso no me hace salvo, familia. Ni me hace ser un buen cristiano. No es así. No es así. No es así. Si yo escucho y pongo en práctica la palabra realmente con la gente que está allá afuera, ese es otro boleto. Esa es otra cosa. Que yo venga aquí delante de ustedes, quiera yo engañarlos a ustedes o que quiera yo engañar a Dios, no lo podemos engañar. Me engaño a mí mismo. Si la intención de mi corazón, lo que estoy haciendo es incorrecto, no engaño a Dios ni los engaño a ustedes. Me estoy engañando a mí mismo. La palabra, el mensaje del día de hoy se llama lupa o espejo. ¿Y qué es lo que somos? ¿Una lupa o somos un espejo? Miren, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la ley obviamente es la palabra de Dios, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Qué es lo que estamos reflejando nosotros hacia las demás personas con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar? ¿Qué está reflejando ese espejo para las demás personas? ¿Estamos reflejando luz? ¿Estamos reflejando oscuridad? ¿Qué hacemos? ¿Reflejamos la luz de Cristo o reflejamos la oscuridad que el diablo tiene en nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿O somos esas personas tipo lupa? Que nada más pones la lupa y andas viendo el defecto del otro, en qué se equivocó, qué dijo, qué hizo, cómo se movió. ¿Somos lupa o somos espejos? Tenemos que ser espejos, pero reflejar la luz que Cristo nos ha dado a todos y cada uno de nosotros con nuestras buenas acciones, no solamente con nuestra palabrería, familia. Ojo, ojo. Continuamos, seguimos. Nos habla acerca de la fe, obviamente. Ok, el crecimiento, cuando nosotros empezamos a tener ese crecimiento, ya vimos que tenemos que tener
una roca firme que es la palabra de Dios, que es Jesucristo en nuestra vida. ¿A través de qué? De escuchar la palabra y de obedecerla, de practicarla. Cuando nosotros empecemos a hacer esto, familia, cuando nosotros empecemos a tener esa madurez, va a haber un crecimiento. Va a haber un crecimiento en nosotros y ese crecimiento va a dar un fruto. Esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, un poquito antes de donde estábamos, Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Y la palabra de Dios dice así, miren: ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. En otra versión dice rapaces. Puedes identificarlos por su ¿qué? Por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos cuando venimos manejando y se nos atraviesa un carro? ¿Cómo nos comportamos cuando alguien en la calle te grita alguna grosería? ¿Cómo nos comportamos cuando en la misma casa nos contestan de mala manera? ¿Cómo nos comportamos? ¿Reflejamos el carácter de Cristo o reflejamos el carácter del diablo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo somos? Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol, familia, produce frutos buenos, y un árbol malo, ¿qué produce? Frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja ¿al qué? Al fuego. Sirve para leña. Yo por ahí vi que unas personas cortaron un árbol, tiraron unas ramas, y una persona las deshojó, y se llevó la leñita. Para eso sirvió. Así es. De la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Cómo nos comportamos afuera con las demás personas? ¿Cómo somos? ¿Reflejamos realmente lo que venimos a escuchar los domingos, los miércoles, los jueves, los viernes en las vigilias o en los grupos? ¿Reflejamos eso? ¿Reflejamos el carácter de Jesús? ¿Reflejamos el amor de Jesús? ¿Reflejamos la misericordia de Jesús? ¿Reflejamos la gracia de Jesús? ¿O utilizamos la lupa para estar viendo el defecto de los demás? Para el que se equivoca para juzgarlo. ¿Por qué se quedan callados? Lo digo por mí mismo, y empieza conmigo la palabra. La palabra confronta primero que nada a mí, y hay acciones que he hecho en mi día a día que no reflejan ese amor de Jesús para con las demás personas. Y tengo que aceptarlo y tengo que pedirle perdón a Dios, porque no estoy haciendo lo que Él dice. Estoy escuchando, estoy leyendo, pero no estoy aplicando su palabra. ¿Qué caso tiene entonces? ¿Qué dice ahí? Me engaño a mí mismo nada más. Me engaño a mí mismo, familia. ¿Y ustedes creen que eso a Dios le agrada? Eso a Dios, por supuesto que no le agrada. Él lo que quiere es que demos buenos frutos. ¿De qué frutos estamos hablando, familia? ¿Los frutos de qué? Del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos los frutos del Espíritu Santo, familia? Vámonos a Efesios. Gálatas capítulo 5. Perdón, como esta Biblia la tomé prestada. No le hallo todavía. Pues que está bien grande. A ver, Gálatas, acá está. Gálatas, ya lo tenemos allá. Gálatas 5, capítulo 22. Ok. Dice la palabra de Dios: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo, que es el que tenemos que dar nosotros, ese es el buen fruto, produce en nuestra vida es, primero que nada, amor, alegría,
¿Damos amor a las demás personas? ¿Somos alegres en nuestro diario vivir? Paz. Tenemos que tener paz, familia. Paciencia. Gentileza. Tenemos que ser gentiles. El profe hablaba de la vida, hay que ser gentiles. Gentileza, bondad, ser bondadosos, ser fieles, humildes y dominio propio o control propio, familia. No existen leyes contra estas cosas. Esos son los frutos que nosotros tenemos que dar a través de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Vamos a dar buen fruto. ¿Cuál es ese buen fruto que vamos a dar? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué queremos dar esos frutos? ¿Cuál es el motivo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado? Vámonos a Efesios. Efesios capítulo 4. Por aquí yo sé que anda Efesios cerquita de los Gálatas. Están pegaditos. Una carta, creo que es una carta anterior, ¿no? Pero no, segunda de Corintios. Efesios 4, ¿lo tenemos ya? No lo encuentro, me trauma esto. No le vaya, no lo encontré. Efesios 4, versículos del 1 al 4. Por lo tanto, habla Pablo, el apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo, miren, pongan mucha atención, gracias por el agua. Dice, volteaba pero no lo encontraba, dije a lo mejor por lo tanto, dice Pablo, yo, está hablando Pablo, por lo tanto, yo, prisionero, acuérdense que él realmente estaba encarcelado, no hablaba de una prisión espiritual, hablaba de una prisión, estaba encerrado en cárcel, por servir al Señor, por servir a Dios, por servir a Jesucristo, él había sido encarcelado. Les suplico, mira, como última, les suplico, por favor, que lleven una vida digna de ¿qué? Del llamado que han recibido de Dios. Los que estamos aquí, familia, no es obra de la casualidad. Dios nos ha llamado y ustedes han escuchado el llamado y ustedes están aquí. Yo no me lo podía explicar hace muchos años, donde yo sentía la necesidad, el deseo de hacer algo totalmente distinto a lo que yo hacía. Mi carne se negaba a aceptar a Dios, a aceptar a Jesús, porque sabía, y es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, aunque no lo querramos aceptar, yo me he dado cuenta que sabía que no quería tener un compromiso. Yo no era de compromisos. Yo cuando era soltero yo no me quería casar. Yo decía, yo no me quiero casar, me junto con alguien, si resulta, nos casamos, y si no resulta, pues cada quien por su lado y no pasa nada. A mí no me gustaban los compromisos, y yo sabía que aceptar a Jesús era tener un compromiso en mi vida, y yo no quería eso. El llamado había, y la gente me lo decía. Me encontraban en la calle y me hablaban, y yo decía, no, están locos eso, yo no quiero nada, así como estoy a todo dar, no quiero nada. Había un llamado, y ese llamado ustedes y yo, un servidor, lo hemos atendido ese llamado de Dios, ese llamado de Jesús. Pero dice aquí, nos suplica el apóstol Pablo que llevemos una vida digna de ese llamado que hemos recibido de parte de Dios. Porque en verdad, lo afirma, Dios le está diciendo, en verdad ustedes han sido llamados, familia. Amén. Ustedes han sido llamados. El que sigue, por favor, el 2. Sean siempre humildes, familia. Humildes, les vuelvo a repetir, humildad no es pobreza. Humildad es tener humildad en nuestro corazón para las demás personas. El ver a una persona en situación de calle no lo hace menos que a nosotros que podamos tener un trabajo, una vida, una familia, un auto, una casa, lujos, propiedades, lo que ustedes quieran. Esa persona, al igual que nosotros, es una creación de Dios. Y al igual que a nosotros, Dios lo ama. Esa persona que a lo mejor pueda estar en un crucero, esa persona que te pueda pedir una moneda, esa persona que probablemente no pueda caminar y ande en una silla de ruedas, no puede nuestro corazón
engrandecerse y creer que esa persona es menos que nosotros. ¿Saben por qué? Porque esa persona es más grande que nosotros todavía, familia. Y el amor que tiene Dios para él y la misericordia es la misma que tiene para con nosotros. No los sobajemos, no los humillemos, al contrario, nos dice la palabra que seamos humildes y ¿qué? Y amables. Siempre tenemos que estar en la disposición. ¿En qué te puedo apoyar? Muchas veces nosotros creemos, y a mí me sucedía, que vemos a personas de una buena posición económica, de un buen trabajo, de una buena familia, y creemos que tienen una vida excelente. Y dice uno, pero ¿yo qué le puedo ofrecer a esa persona? ¿Yo en qué la puedo apoyar? Leía a mi esposa ayer antier una fábula con mi hija, si no mal recuerdo era de una hormiga con un ave, que la hormiga se estaba ahogando en un charquito y el ave la ayudaba a sacar. El ave sacaba a esa hormiga de ese charquito de agua, para el ave no era nada, la sacaba y la ponía en tierra firme. Y la hormiga le daba las gracias y se ponía en sus órdenes, porque en algún momento la hormiga podía devolverle el favor a la paloma, al ave que sea. Y el ave se reía. Decía, ¿cómo cree que una hormiguita insignificante me va a poder ayudar a mí en algo? Más adelante, esa ave estaba siendo amenazada porque había un cazador que ya la había puesto en la mira e iba a dispararle. La hormiga se da cuenta, la hormiga trepa, imagino que era de esas hormigas rojas, de esas hormigas que pican fuerte. Es una fábula, familia. Le pica al tirador, y el tirador, supongo que logra disparar, pero se mueve la escopeta al recibir la mordida de la hormiga y salva la vida de la paloma. Es una fábula, pero se puede aplicar a nuestra vida. Muchas veces nosotros creemos que somos o que no podemos ayudar a alguien, y muchas veces simplemente con una sola palabra, un saludo, se los digo siempre, un abrazo, un Dios te bendiga, un Dios te ama, puedes cambiar la vida de esa persona, y al cambiar la vida de esa persona puedes cambiar la vida de toda su familia. Pero muchas veces creemos que probablemente hablarle a esa persona de Dios, hablarle a esa persona de Jesús, darle los buenos días, creemos que es algo insignificante y que no puede producir nada en su vida. Y nosotros no sabemos qué problemas pueda tener ese tipo de persona, si esa persona entra dentro de ese índice de personas que se suicidan por estar deprimidas. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Soltar la palabra, hablarle a las demás personas. Muchas personas son muy buenas hablando de la palabra de Dios. Se desarrollan y hablan, y yo, wow, la forma en que hablan. Pero cuando ve su vida, da un testimonio totalmente distinto de lo que están hablando. Sean siempre humildes y amables. ¿Sean qué? Pacientes, familia, pacientes. Profe, ¿por qué se tapa? Está estornudando, que se tapó la... Sean pacientes unos con otros. ¿Quién de aquí tiene ese problema de que no tiene paciencia, que inmediatamente revienta, explota? Aceptémoslo, familia, aceptémoslo. Es el primer paso, reconocer en lo que estamos fallando. Somos seres humanos, no les aplaudo, obviamente, no les aplaudo, pero son áreas que nosotros tenemos que aceptar para que Dios vaya transformando nuestra vida y vayamos dando ese buen fruto a través del madurar en la palabra. A eso se refiere, familia. Primero que nada tenemos que aceptarlo, familia. Ser humildes, ser amables, ser pacientes, y tolérense las faltas por amor, porque todos fallamos, o hay alguien aquí que no falle. Yo fallo y fallo mucho, pero si la otra persona tiene amor hacia mí, y amor primero que nada hacia Dios, va a tolerar esas faltas que yo cometo. Y ahí está mi esposa. Cometo errores a diario, soy un ser humano, me equivoco, pero por amor a Dios tenemos que tener amabilidad, paciencia, humildad, tolerancia. Ese es el buen fruto, el fruto del Espíritu Santo.
Hagan todo lo posible por mantenerse unidos ¿en qué? En el Espíritu con el cual hemos sido sellados, familia, el Espíritu Santo. Y enlazados mediante la ¿qué? Mediante la paz entre hermanos. El que sigue, por favor. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, familia. Tal como nosotros fuimos llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Eso que está aquí, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro, es lo que nosotros tenemos que compartir con todas las demás personas, familia. Que hay salvación, que hay vida eterna, que hay redención, que hay paz, que hay esperanza. Ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben. Probablemente alguno de sus vecinos esté pasando un problema. Llámele como quiera que sea. Matrimonio, drogas, alcohol, enfermedad, vicios familiares, escasez económica, trabajo. Llámele como quiera que le quieran llamar el problema. Todos tenemos una necesidad, ¿o no? Yo cuando llego a la iglesia llego por una necesidad, porque yo había tocado fondo, completamente fondo. No tenía yo nada más que con lo que andaba vestido. Era todo lo que traía. Pero hubo alguien que fue movido a misericordia de parte de Dios y compartió conmigo acerca de Jesús, que había esperanza para mí. Y yo no creía que fuera capaz de recibir ese perdón de parte de Dios, porque para mí lo que yo había hecho era imperdonable delante de Dios, por desconocimiento. Pero cuando me presentan a Jesús, me doy cuenta que Él puede perdonar eso y mucho más allá. Y la persona que me comparte me da su testimonio y veo que su testimonio es mucho más fuerte que el mío. Y me dice, Dios me perdonó, Dios lo puede hacer contigo. Y ahí es donde se abre esa esperanza, esa luz para mi vida. Y a raíz de que tomo la palabra de Dios para mi vida y empiezo a obedecer, poco a poco es esto, familia. No es que de la noche a la mañana voy a ser transformado. No, es poco a poco. No digo con esto, ni me malinterpreten. Hay personas que son tocadas por el Espíritu que se transforman en un abrir y cerrar de ojos, familia, porque sí lo hay. Pero la mayoría de nosotros vivimos un proceso. No es un suceso. La conversión de recibir al Espíritu Santo no es un suceso de que ¡pum! Ya, te convertiste y ya vas a ser casi perfecto. Es un proceso. Es un proceso que todos vamos a llevar poco a poco, familia. Pero solamente a través de la ayuda del Espíritu Santo va a poder ser posible que nosotros podamos llegar a esa estatura de ese varón perfecto. Y es un proceso que nosotros tenemos que vivir. Nosotros tenemos muchas necesidades. Nosotros conocemos de Dios. Nosotros sabemos que en Jesús hay esperanza. Pero hay gente allá afuera que no conoce de Jesús. Y si nosotros en verdad somos seguidores de Jesucristo, vamos a obedecer su palabra, vamos a obedecer sus mandamientos, vamos a obedecer sus preceptos. Y hay una gran comisión que es un mandamiento el cual nos manda, aparte de amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Pero si amamos a nuestro prójimo, familia, si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo como a mí mismo, como nosotros mismos. Y ese amarnos a nosotros mismos implica el llevar el evangelio para las demás personas. En presentarles que los problemas que ellos tienen solución. Que sus problemas no se van a acabar, porque los problemas van a estar ahí. Pero vamos a descansar en Jesús
y vamos a tener esa fortaleza para poder llevar a cabo esos problemas y tomar de esos problemas lo que Dios tiene para nuestra vida, porque a través de esas tribulaciones que nosotros tenemos, hay cosas buenas que nosotros podemos sacar para nuestra propia vida, familia. Tomar esa parte, tomar ese problema y ver la oportunidad que Dios nos da para confiar en Él. Y estando confiados en Él, sepamos que hay esperanza. Y sepamos de que todos vamos a morir en algún día, familia. O hay alguno aquí que va a ser eterno, que no va a morir en esta tierra. Todos vamos a morir en algún momento, familia. Pero lo más importante viene después. Nuestra alma. ¿A dónde va nuestra alma en esa eternidad, familia? ¿Alguien sabe a dónde va esa alma en esa eternidad? Hay solamente dos lugares a donde puede ir esa alma. Si nosotros conocemos a Jesús y lo aceptamos y lo creemos en nuestro corazón, familia, y le obedecemos, ya estamos del otro lado, familia. Pero hay otra opción. Aquel que no llega a conocer, y si no llega a conocer, ¿es responsabilidad de quién? De nosotros. Porque para eso nos dejó Jesús aquí en la tierra, para compartir el Evangelio con las demás personas. Si alguna persona se pierde, es responsabilidad de nosotros, porque no le compartimos el Evangelio a esa persona. Porque esa persona no tuvo la oportunidad de arrepentirse ni de creer en Jesús. ¿Cómo va a creer en alguien que no conoce? Tenemos que presentárselo nosotros. Jesús en su ministerio, cuando estuvo aquí en la tierra, su ministerio fue hablar acerca del reino de Dios. Y cuando vino Juan el Bautista, hablaba acerca de qué, del arrepentimiento. Y Jesús hablaba acerca del perdón y de la salvación y de la vida eterna. Cuando Él se va, en Mateo 28, el que les di al principio, Él deja la gran comisión antes de irse de esta tierra. Y esa gran comisión nos la deja a todos y cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que compartir, tenemos la obligación de compartir ese evangelio y que ellos conozcan de Jesús, así como nos lo presentaron a nosotros, y ganar por lo menos una alma más para Cristo. Póngase de pie, familia. Puerta al cielo, alaba al Dios eterno. Puerta al cielo, predica a Cristo sin miedo.